Un saludo para todos, bienvenidos al canal de IngeNow. El día de hoy vamos a tener este ejercicio. ¿Sabes cómo debemos empezar para hallar el valor de x? Entonces en el ejercicio tenemos 7 factorial por 6 factorial es igual a x factorial. ¿Listo? Si quieres intentar resolverlo, te recomiendo que pauses el video y escribe tus respuestas en los comentarios para saber que lo intentaste. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Listo. Entonces, tenemos 7 factorial por 6 factorial es igual a x factorial. Entonces, debemos realizar este producto para hallar qué número factorial es igual a x factorial, ¿cierto? Entonces, recordemos un poco qué es un factorial. El factorial se define de la siguiente forma. N factorial es igual a n por n-1 por n-2 por n-3 hasta llegar a la diferencia de n, que es cualquier número, menos cualquier número no sea igual a uno, ¿cierto? Es decir, debemos multiplicarlo por todos sus antecesores hasta llegar a uno. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Entonces tendríamos que descomponer alguno de estos factoriales. Entonces, no sabemos, no podríamos descomponer x factorial porque no sabemos hasta qué punto tenemos que parar, hasta cuál x menos un número tendríamos que parar. Entonces sí podríamos descomponer cualquiera de estos dos. ¿El por qué? Porque sabríamos que para 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. ¿Listo? Entonces lo podríamos descomponer. Entonces vamos a descomponerlo. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que 7 factorial por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno es igual a x factorial. ¿Listo? Entonces ya descompusimos el 6 factorial en todos sus factores que lo multiplica para conformarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar este factorial, ¿sí? Y si queremos aumentar un factorial, lo que tenemos que hacerlo es multiplicarlo por un número por el número mayor al factorial que está identificado, ¿sí? En este caso sería 7 factorial. Para poderlo subir a 8 factorial tendríamos que multiplicarlo por 8. ¿Listo? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos estos factores. Entonces miremos qué números podríamos coger para multiplicar y que nos diera un 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos coger? Podemos coger el 4 y el 2, ¿cierto? Entonces 4 por 2 nos daría 8, ¿cierto? Entonces, y el uno, bueno, 4 por 2, 8 por uno, 8. ¿Listo? Entonces ya eliminaríamos estos factores y lo conformaríamos en uno solo, 8. Entonces nos quedaría así. 7 factorial por 8 por 6 por 5 por 3. ¿Listo? Entonces si multiplicamos 7 factorial por 8, se nos convertiría en 8 factorial. ¿Listo? Ahora bien, nos quedaría entonces de esta manera. Listo, veamos, entonces la ecuación nos va quedando así. 8 factorial por 6 por 5 por 3 es igual a x factorial, ¿cierto? Ahora bien, entonces ahora tenemos que mirar qué números multiplicados nos podrían conformar el 9 para subir este factorial, ¿cierto? Porque teníamos que multiplicarlo por el número superior entero para convertirlo en 9 factorial. Pero tenemos 6, 5 y 3. Si cogemos 6 por 5 nos daría 30 o 5 por 3 nos daría 15. Entonces no podríamos conformar nuestro 9. Vemos que 5 es un número primo que solamente es divisible por él y por uno, ¿cierto? Y de la misma manera es 3 es un número primo, pero 6 lo podríamos descomponer en dos factores, ¿cierto? Lo podríamos descomponer en 6 en 3 por 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a descomponer el 6 en 3 por 2. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. 8 factorial por 5 por 3 por 3 por 2, ¿cierto? Entonces ahora sí tenemos estos dos factores que lo podríamos multiplicar si nos conformaría un 9. Entonces multiplicamos 3 por 3, nos daría 9, ¿cierto? Y ahora sí, 8 factorial por 9 lo podemos convertir en 9 factorial, ¿cierto? Y nos quedaría 5 por 2, que 5 por 2 sería 10, ¿cierto? Entonces vamos a unir estos dos. 5 por 2 es 10 y 8 factorial por 9 se convertiría en 9 factorial, ¿listo? Entonces lo vamos a hacer. Listo. Y nos quedaría 9 factorial por 10. ¿Listo? Y ya tenemos el 10 para multiplicarlo por 9 factorial para que se nos conforme en 10 factorial. Y entonces, ¿qué tenemos en nuestra igualdad o en nuestra ecuación? Que 10 factorial es igual a x factorial. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra x tiene el valor de 10. Entonces 10 sería nuestra respuesta.
Si te gustó el contenido, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós.